Durante más de 3 décadas, Jon Secada había construido una imagen pública intachable. La del artista que, a pesar de la fama, mantenía los pies en la tierra. Un profesional disciplinado cuya voz sedosa había marcado a varias generaciones de oyentes en América Latina, Estados Unidos y Europa. Pero detrás de esa fachada sólida, existía un hombre profundamente humano, vulnerable, esforzado por mantener el equilibrio entre el escenario y la vida doméstica. Y fue precisamente en ese frágil espacio, entre la armonía aparente y la intimidad silenciosa, donde empezó a gestarse la tragedia que más tarde sacudiría no solo su vida, sino también la percepción del público. A comienzos de un año que prometía ser luminoso para su carrera, giras internacionales, grabación de un nuevo disco, compromisos televisivos, Jon empezó a notar una serie de pequeñas anomalías en la rutina diaria de su esposa. No eran hechos dramáticos, no había escenas explosivas, ni gritos, ni discusiones. Todo empezó con detalles que, en cualquier relación, podrían interpretarse como cambios circunstanciales. Mensajes de texto contestados demasiado rápido, silencios que antes no existían, reuniones de trabajo, que terminaban mucho más tarde de lo habitual. Sin embargo, en el mundo emocional de un artista, donde la sensibilidad está agudizada por la búsqueda constante de autenticidad en la interpretación, esas minúsculas variaciones adquirieron un peso distinto. Jon lo percibió como quien escucha una nota desafinada en medio de una melodía perfecta, imperceptible para el público general, pero imposible de ignorar para un profesional. Con los años, él había desarrollado una intuición casi quirúrgica para detectar cambios en las personas que amaba. Había aprendido que la voz no engaña, que las pausas dicen más que las palabras, que la mirada es un territorio sincero, incluso cuando la boca miente. Y eso fue lo que empezó a preocuparle. La mirada de su esposa, antes serena, aparecía ahora cargada de una tensión que no podía identificar. Al principio trató de explicárselo racionalmente. Pensó que tal vez ella estaba estresada, que tenía demasiado trabajo, que sencillamente atravesaba una etapa personal difícil. Por eso decidió no decir nada. Guardó sus sospechas en silencio, convirtiéndolas en una especie de nudo interno que día tras día se apretaba un poco más. Pero la sospecha, cuando encuentra grietas, crece como una sombra. Una noche, mientras regresaba de una sesión de grabación extremadamente larga, Jon llegó a casa y encontró la luz del estudio encendida. Su esposa solía trabajar allí, hasta tarde, pero esa noche la encontró sobresaltada, como si no esperara verlo tan temprano. Guardó el teléfono con una rapidez inusual, casi instintiva. No hubo un gesto evidente de culpabilidad, pero para un observador atento como él, aquel movimiento fue suficiente para encender todas sus alarmas internas. Intentó sonreír, intentó actuar con normalidad, pero la incomodidad se instaló en la habitación como un tercer invitado no deseado. En los días siguientes, Jon adoptó una actitud más analítica, casi profesional. Observaba sin que ella lo notara, registraba mentalmente cada detalle, la forma en que ella revisaba el teléfono varias veces por hora, las llamadas que atendía lejos de él, el tono de voz que adoptaba cuando decía, «Es solo una amiga» o «un compañero del trabajo». Y aunque su esposa seguía siendo cariñosa, había algo distinto en la forma en que lo abrazaba, como si su mente estuviera lejos, atrapada en un mundo distinto al que compartían. A lo largo de su carrera, Jon había enfrentado rumores, controversias y presiones mediáticas, pero nada lo había preparado para la sensación corrosiva de la duda dentro de su propia casa. El hogar, que había sido siempre su refugio, empezó a transformarse en un territorio hostil, lleno de preguntas sin respuesta. Una tarde, mientras preparaba café, escuchó accidentalmente el sonido de una notificación en el teléfono de su esposa. No tenía intención de mirar, no era su estilo. Pero el nombre que apareció en la pantalla, un nombre desconocido para él, se clavó en su mente. Lo perturbó, le dolió. Y lo obligó, por primera vez, a plantearse la posibilidad de que sus sospechas no fueran simples imaginaciones.
Aún así, John decidió no actuar precipitadamente. Pasó varias noches en vela, repasando una y otra vez los últimos años de su matrimonio. Las cenas compartidas, los viajes, las complicidades, las risas. Se preguntaba en qué momento se habían alejado, en qué instante él había dejado de ser suficiente, cuándo se había producido esa fractura silenciosa que ahora amenazaba con destruir todo. Pero la realidad, cruda, contundente, estaba a punto de golpearlo con fuerza. Un jueves por la mañana, mientras su esposa se duchaba, llegó una llamada. El teléfono vibró sobre la mesa y, por pura coincidencia, la pantalla permaneció encendida el tiempo suficiente para que John leyera un mensaje que cambiaría su vida para siempre. No contenía palabras explícitas, ni confesiones directas, ni frases irrevocables. Era un mensaje breve, pero su tono íntimo y la familiaridad con que estaba escrito no dejaban lugar a dudas. Había algo más, mucho más. John sintió un frío metálico recorrerle el pecho. No fue un ataque de pánico. Fue peor. Una claridad absoluta. Una lucidez devastadora. Comprendió que la sospecha ya no era una sombra. Era un hecho. Y ese hecho era como una herida abierta. Durante las horas siguientes, su mente funcionó en un estado de shock silencioso. No lloró, no gritó, no confrontó. Simplemente se quedó quieto, intentando entender cómo había llegado a ese punto, cómo la persona en la que más confiaba podía haber construido una realidad paralela sin que él lo advirtiera. Cuando su esposa salió del baño, encontró a John sentado, inmóvil, con una mirada que jamás había visto en él. Una mezcla de tristeza, desconcierto y una dignidad herida imposible de ocultar. Ella intentó hablar, intentó sonreír, intentó abrazarlo, pero él se apartó suavemente. No fue un gesto violento. Fue un gesto definitivo. Ese fue el comienzo del fin. A partir de ese día, John vivió en una dualidad desgarradora. Hacia afuera seguía siendo el artista impecable, el cantante que emocionaba al público. Por dentro era un hombre roto, tratando de asimilar la idea de que la persona que amaba podría haber traicionado su confianza más profunda. Y fue en aquella grieta emocional, entre la máscara pública y la tragedia privada, donde comenzó a formarse el capítulo más oscuro de su vida. Uno que nadie, ni siquiera su círculo cercano, imaginaba. La mañana siguiente al descubrimiento del mensaje marcó un antes y un después en la vida de John Cekada. Aunque el mundo exterior seguía girando con normalidad, los compromisos artísticos, los ensayos, los correos electrónicos pendientes, los seguidores esperando novedades. Dentro de él había ocurrido algo irreversible. Aquel mensaje, tan corto y aparentemente inocente, había perforado la burbuja de confianza que durante años había sostenido su matrimonio. Pero John no era un hombre impulsivo. Su experiencia en la industria musical le había enseñado que las decisiones tomadas en momentos de confusión pueden destruir carreras, relaciones y reputaciones. Por eso, en lugar de confrontar directamente a su esposa, decidió adoptar una postura silenciosa, casi estratégica, como quien necesita observar el mapa completo antes de moverse. Durante los siguientes días, John vivió con una mezcla compleja de emociones. Incredulidad, tristeza, rabia contenida, pero también una necesidad profunda de comprender. Quería saber si aquello era una aventura pasajera, un error aislado, o si se trataba de algo más grande, algo emocionalmente significativo para ella. Y sobre todo, quería saber desde cuándo existía esa otra presencia en su vida. Lo primero que hizo fue observar desde la distancia. No vigilaba ni espiaba, no era su estilo, pero prestaba atención. Cada llamada recibida, cada salida inesperada, cada momento de silencio prolongado se convertía en una pieza dentro del rompecabezas. Él no hacía preguntas, simplemente anotaba mentalmente cada gesto, cada palabra aparentemente trivial. Y mientras más observaba, más claro se volvía el patrón. Su esposa parecía vivir con una tensión interna, sonreía.
pero esa sonrisa no le llegaba a los ojos. Caminaba por la casa como si estuviera pensando en otra cosa, como si su mente habitara un lugar al que John ya no tenía acceso. Y eso fue quizás lo que más lo hirió. La sensación de haber perdido un territorio emocional que antes era exclusivamente suyo. A medida que pasaban los días, John revivía mentalmente los momentos recientes de su matrimonio. Empezó a ver pequeñas señales que había pasado por alto. Salidas discretas, mensajes borrados, cambios en la actitud. Comprendió que la infidelidad, si realmente era eso, no había surgido de la noche a la mañana. Había sido un proceso lento, casi imperceptible, que él no había detectado porque estaba demasiado concentrado en su carrera, demasiado confiado en la estabilidad que creía tener en casa. Una tarde, después de un ensayo agotador, John regresó a casa y la encontró nuevamente escondiendo el teléfono. Esta vez, sin embargo, lo hizo con una actitud más nerviosa, como si temiera que él hubiese visto algo. Ese gesto, rápido, casi automático, encendió una alarma más fuerte que las anteriores. John decidió entonces que necesitaba respuestas más concretas. En lugar de confrontarla, pidió consejo a un amigo cercano, alguien que conocía tanto los altibajos de la industria como las fragilidades del corazón humano. Ese amigo, tras escucharlo en silencio durante varios minutos, le dio un consejo que marcaría la evolución de los acontecimientos. No busques destruirla. Busca entender qué está pasando. A veces la verdad no duele por lo que es, sino por cómo la descubrimos. Aquellas palabras resonaron dentro de John durante días. Él no deseaba venganza. No quería exponer a nadie. Quería saber la verdad para poder decidir, con claridad, con dignidad, qué hacer con su futuro. Fue entonces cuando comenzó su investigación silenciosa. Una búsqueda prudente, basada en la observación y el análisis, nunca en la invasión o la violencia. John era demasiado íntegro para caer en prácticas destructivas. Su manera de investigar era emocional, psicológica, humana. Empezó por estudiar la dinámica diaria de su esposa. ¿Con quién hablaba más? ¿En qué momentos parecía más nerviosa? ¿Cuándo recibía llamadas que cambiaban su expresión? Descubrió que, generalmente, los mensajes más discretos llegaban por la tarde, justo antes de que ella saliera a resolver cosas del trabajo. También notó que cada vez que él mencionaba hacer un viaje juntos, ella mostraba cierta incomodidad, como si las escapadas románticas, que antes eran un pilar de su matrimonio, hubieran dejado de interesarle. Ese cambio emocional era una de las señales más claras de que algo profundo estaba ocurriendo. Uno de los momentos más reveladores llegó una noche en que John preparó una cena sorpresa. Era un intento honesto de recuperar la conexión perdida, de reconstruir un puente emocional que sentía quebrado. Sin embargo, al llegar a casa, ella apenas reaccionó. Se mostró distante, distraída, incapaz de disfrutar el momento. Y aunque trató de hablar sobre sus planes, su mirada se perdía constantemente en el brillo de su teléfono. Esa noche, mientras John intentaba conciliar el sueño, comprendió que aquello no era solo una sospecha. Había una historia paralela que él no conocía, una historia en la que él ya no era protagonista. Lo que no sabía todavía era la dimensión real de esa historia. En los días posteriores, su esposa empezó a comportarse de manera aún más extraña. A veces salía sin dar explicaciones claras. Otras veces decía que iba a visitar a una amiga, pero regresaba con un perfume que John no reconocía. Esos pequeños detalles, imperceptibles para cualquiera, se convirtieron en señales inequívocas para él. John, con su sensibilidad de artista y su precisión emocional desarrollada a lo largo de décadas de carrera, percibía cada minúsculo cambio como si fuera una nota desafinada en mitad de una canción perfecta. Y aunque trataba de mantenerse fuerte, por dentro se rompía un poco más cada día. Pero el golpe final, la pieza clave que confirmaría sus temores, llegaría en un momento completamente inesperado. Una tarde, John regresó antes de lo previsto de una reunión con su equipo musical. Al entrar en casa, escuchó una conversación desde el estudio. La voz de su esposa sonaba tensa, frágil, pero también extrañamente dulce.
como si hablara desde un lugar emocional que no compartía con él desde hacía mucho tiempo. No escuchó palabras explícitas, ni frases comprometedoras, pero sí un tono íntimo, uno que él conocía muy bien, porque era el tono que un día ella había utilizado con él, cuando eran felices, cuando estaban enamorados. Y ese detalle, tan pequeño y tan devastador, confirmó lo que ya sabía en lo más profundo de su ser. John no entró al estudio, no interrumpió, no confrontó. Simplemente retrocedió unos pasos y se recostó en la pared del pasillo, tratando de contener el temblor que recorría su cuerpo. Fue un silencio brutal, un momento en el que toda su vida pareció desmoronarse en cámara lenta. La confianza, ese pilar invisible pero esencial, se había roto por completo. A partir de ese instante, John comprendió que tenía dos opciones: o enfrentarla de inmediato, exponiendo todo el dolor acumulado, o esperar el momento adecuado para tener una conversación franca, madura, sin gritos ni reproches. Como hombre de principios, eligió lo segundo. Pero la noche aún guardaba una última revelación. Cuando su esposa salió del estudio, con el teléfono aún en la mano, lo miró y supo, sin necesidad de palabras, que John había visto, que John había escuchado, que John sabía. Y ese intercambio silencioso fue más elocuente que cualquier confesión. Ella intentó disimular, intentó cambiar de tema, pero la incomodidad flotaba en el aire como una pared invisible que los separaba. John, por su parte, mantuvo la calma. No levantó la voz, no pidió explicaciones, solo dijo una frase que ella jamás esperaba escuchar. Creo que necesitamos hablar, pero no hoy, no así. Ese fue el día en que la verdad dejó de ser una sombra y se convirtió en una presencia innegable. El día en que el amor, tal como lo habían construido durante años, empezó a desvanecerse lentamente. El día en que John Cekada comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El amanecer del día siguiente llegó con un silencio tan denso que parecía ocupar cada rincón de la casa. John Cekada despertó sin haber dormido realmente. Su mente había permanecido atrapada en un torbellino incesante de preguntas, recuerdos, temores y una tristeza que no encontraba palabras para describirse. Aún así, había tomado una decisión. Ese día sería el día de la verdad. Mientras preparaba café, escuchó los pasos de su esposa bajando las escaleras. Fue un sonido familiar, pero esa mañana tenía un peso extraño, casi doloroso. John no levantó la mirada de la taza. Ella tampoco habló. Era como si ambos supieran que estaban a punto de atravesar un puente del que ya no podrían regresar. Durante años, habían compartido desayunos llenos de conversación, risas, planes. Pero aquella mañana, reinaba un silencio que anunciaba que todo eso quedaría atrás. Finalmente, ella habló. «John, ¿estás bien?» La pregunta, tan simple, resonó como un golpe emocional. Él tardó unos segundos en responder. No quería ser cruel, pero tampoco estaba dispuesto a fingir más. «No», dijo con voz baja, «no estoy bien, y creo que tú tampoco». Ella se quedó inmóvil, como si esas palabras la hubieran alcanzado en el centro del pecho. Sabía lo que venía. Lo había temido. Pero también sabía que no podía seguir escondiendo la verdad. John respiró hondo. Era un hombre acostumbrado a ponerse de pie frente a miles de personas. Pero en ese momento, hablar frente a la mujer que amaba era lo más difícil que había hecho en su vida. «Necesito que seas honesta conmigo», continuó. «No quiero suposiciones, no quiero excusas. Solo la verdad». Ella bajó la mirada. Sus manos empezaron a temblar ligeramente, y John entendió, sin necesidad de escuchar más, que lo que estaba a punto de confesar no iba a aliviarlo, sino a destruirlo. Después de unos segundos que se hicieron eternos, ella dijo: «Sí, John, hay alguien». Ese fue el instante preciso en el que el corazón de John se quebró. No gritó, no golpeó nada, no hizo ningún gesto brusco. Simplemente cerró los ojos y dejó escapar un suspiro largo, profundo, desgarrador.
Era el sonido de alguien que acaba de perder algo irrecuperable. Ella siguió hablando, con voz temblorosa. No empezó así. No lo planeé. Yo tampoco sé cómo pasó. John no la interrumpió. No porque quisiera escuchar los detalles, sino porque en ese momento su mente se desconectó del presente y empezó a repasar, como una película acelerada, todos los momentos felices que habían vivido juntos, los viajes, los conciertos donde ella lo esperaba en primera fila, los abrazos antes de dormir, las conversaciones interminables sobre sueños, proyectos, futuro. Todo eso, ahora, parecía pertenecer a una vida distinta. Cuando finalmente abrió los ojos, la miró con una mezcla de tristeza y aceptación. Había esperado muchas cosas de su matrimonio: amor, complicidad, apoyo, pero nunca había imaginado llegar a ese punto. ¿Lo amas?, preguntó John, aunque sabía que la respuesta no iba a cambiar su dolor. Ella dudó. Y ese segundo de duda fue suficiente para destruir lo que quedaba del vínculo entre ellos. No sé, respondió finalmente. Estoy confundida, pero hay sentimientos. Esa frase cayó como un golpe seco. No fue la traición en sí, sino la confirmación de que ya no había un lugar para él en el corazón de la mujer con la que había compartido su vida. John se levantó lentamente de la mesa. Caminó hacia la ventana y se quedó mirando afuera. El cielo estaba despejado, irónicamente luminoso, como si la naturaleza se negara a acompañar el dramatismo del momento. Permaneció allí en silencio, analizando cada palabra escuchada, cada gesto, cada recuerdo de los últimos meses. Su esposa, desde atrás, murmuró: «Lo siento tanto». John apretó los labios. Sabía que ella lo decía de verdad, pero también sabía que algunas heridas eran demasiado profundas como para ser curadas con un simple «lo siento». Finalmente, habló. «No quiero que me pidas perdón. Quiero entender qué pasó para no odiarte. Para no odiarme, para no cargar con esta herida toda mi vida». Ella se sentó frente a él. Le costaba mirarlo a los ojos. La culpa, el miedo y la confusión se mezclaban en su rostro. Y entonces empezó a contar la historia completa. No era una historia de pasión desenfrenada ni de decisiones impulsivas. Era, según ella, una historia de distancias emocionales que habían crecido sin que ninguno de los dos las notara. Se había sentido sola, desconectada, abandonada emocionalmente. John, siempre inmerso en giras, estudios de grabación, compromisos laborales, no había visto ese vacío. O quizás lo había visto, pero creyó que el amor bastaba para llenarlo. Mientras ella hablaba, John experimentó un dolor profundo, pero también una claridad inesperada. A veces, el amor no se destruye de golpe. Se erosiona lentamente, como una roca que el mar va desgastando sin prisa, hasta que un día simplemente se rompe. Cuando ella terminó de hablar, el silencio volvió a llenar la habitación. Esta vez no era un silencio hostil, era un silencio definitivo. John sabía que, por mucho que intentaran reconstruir lo que había sido su vida juntos, nada volvería a ser igual. «Creo que lo mejor es que tomemos distancia», dijo finalmente. «Necesito espacio para sanar». «Y tú también». Ella asintió entre lágrimas. No discutió. No suplicó. No trató de convencerlo de quedarse. Y esa aceptación silenciosa confirmó para John que la historia estaba realmente terminando. Esa tarde, John salió de la casa. No sabía a dónde iba. Solo sabía que necesitaba respirar lejos del lugar donde su mundo se había derrumbado. Caminó durante horas por la ciudad, tratando de encontrar algún rincón donde pudiera ordenar sus pensamientos. No era solo el dolor de la traición. Era la sensación de haber perdido el control de su propia vida, de haber fallado como esposo, como compañero, como ser humano. Mientras caía la noche, John se dio cuenta de que estaba entrando en una de las etapas más difíciles de su vida. No era una etapa de odio ni de rencor. Era una etapa de reconstrucción, de búsqueda de identidad, de recuperación emocional. Comprendió que tendría que reinventarse, no como artista, sino como persona. La noticia, tarde o temprano, se filtraría en los medios.
Sabía que su vida privada no tardaría en convertirse en un tema de conversación pública. Y eso, quizás, era lo que más temía. No poder vivir su dolor en paz. Pero también sabía algo más profundo. A pesar de la tristeza, a pesar de la traición, a pesar del desmoronamiento de su vida sentimental, seguiría adelante. No porque fuera fuerte, sino porque no tenía otra opción, la vida. Incluso en sus momentos más oscuros, continúa. La historia de Jon Secada no es solo la narración de una traición, ni el retrato de un matrimonio que se derrumba. Es, ante todo, el viaje íntimo de un hombre que tuvo que reconstruirse después de perder la base emocional más importante de su vida. Las grietas, los silencios, las confesiones y el dolor no fueron el final, sino el inicio de una transformación profunda. Jon descubrió que incluso en medio del colapso, existe un espacio para la dignidad, que el corazón, aunque herido, siempre encuentra la forma de latir nuevamente, y que la verdad, por devastadora que sea, siempre abre un camino hacia adelante. Lo que vivió no lo definió, lo fortaleció, le permitió reencontrarse con su esencia, con su música, con la parte de sí mismo que a veces se pierde cuando intentamos sostener lo insostenible. Y así, lentamente, Jon Secada aprendió que los finales no siempre son derrotas. A veces son el primer paso hacia una vida más auténtica, más libre y más consciente. Una vida donde el dolor se convierte en sabiduría y la caída en un nuevo comienzo. Si esta historia te ha conmovido, si te interesa seguir descubriendo relatos humanos, profundos y llenos de emoción sobre las figuras del mundo del espectáculo, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo episodio. Déjanos un comentario contándonos qué parte de esta historia te impactó más. Comparte este video si crees que alguien necesita escuchar este mensaje. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenidos de calidad, humanos, sinceros y llenos de verdad. Gracias por acompañarnos una vez más.